un poco la temática y el debate a fondo que se ha generado en nuestro país, que extraña y curiosamente a veces los expositores carecen de cierta objetividad para emitir juicios fidedignos respecto de los datos y respecto del sistema que estamos analizando. Y digo esto porque estamos en presencia y es muy evidente la pugna de paradigmas respecto del sistema que se está debatiendo hoy en nuestro país. Y digo que es un debate de paradigmas porque efectivamente nosotros entendemos, y cuando digo nosotros, venimos 4 representantes que fueron elegidos para venir a esta comisión, que somos representativos genuinos de organizaciones realmente importantes. Está nuestra compañera de la ANEF, que representan 70.000 trabajadores cuyos dirigentes son electos por votación directa, es decir, representantes genuinos. Están los compañeros de la Federación del Cobre, los profesionales de la salud, la FEMPLUS, que tiene más de 14.000 afiliados, y yo soy representante de la Confederación Bancaria, que tenemos un poquito más de 10.500 trabajadores. Es decir, somos representantes genuinos. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente la exposición del señor Klaus Schmidt es desde una AFP, ni siquiera del sistema, del AFP Habitat. Hubiese sido importante que pudiéramos contrastar las cifras que señalaba él con la propia AFP Modelo al respecto de los juicios que se emitieron acá. Pero voy a entrar en materia directamente. Nosotros partimos señalando, y tampoco se explican, en ninguna de las intervenciones se da a conocer o se mencionan el monto de las pensiones actuales que se están recibiendo por parte de la gran cantidad de trabajadores chilenos que está afiliado a este sistema. Este sistema no da para más, es un sistema colapsado. Lo que decimos nosotros es que hay que avanzar rápidamente, y la Comisión Bravo tiene ese mandato. No es solamente el mandato de hacer correcciones a este sistema, que a juicio nuestro es un sistema espurio, un sistema que fue construido sin el consentimiento, sin la participación de los trabajadores, y en consecuencia toda la argumentación, absolutamente toda la argumentación de quienes participaron en la Comisión Bravo trasciende sobre los aspectos financieros. Yo no voy a extenderme en la presentación del currículum personal, pero lo único que puedo decir: soy dirigente sindical electo cada 2 o cada 3 años. Hace 32 años cuento con la confianza de los trabajadores, pero además trabajo hace 35 años en el sistema financiero. Un poquito sé de banco, un poquito sé del sistema financiero. Y sé efectivamente que cuando los fondos, particularmente en el caso de los fondos ahorros previsionales, son invertidos en mercados especulativos, corren el alto riesgo, que la propia intervención lo dijo, corren el alto riesgo de ser sujetos a pérdida. Y es lo que nosotros vivimos el año 2008, cuando perdimos más de 30.000 millones de dólares, cifra que tampoco se recuerda porque justamente no hace bien al sistema. Entonces quiero referirme a los aspectos sustantivos. ¿Por qué nosotros no compartimos la propuesta y el proyecto presentado por el Ejecutivo respecto a crear una AFP estatal? Las 4 razones que se esgrimieron en el mismo proyecto y en la presentación para sustentar esta tesis es que recuperara la confianza en el sistema, que aumentara la competencia, que rebajara las comisiones y que aumentara la cobertura. Bueno, respecto a recuperar la confianza en el sistema, nosotros pensamos que en lo absoluto la creación de una AFP estatal va a cumplir con ese objetivo. El sistema de AFP, ya hay que decirlo, nosotros representamos sindicatos de verdad, pero además se han constituido en el último periodo de tiempo más de 25 coordinadores no más AFP en todo el país, y siguen incrementándose porque efectivamente la gente, los trabajadores, los que laboran, sienten que este sistema no ofrece posibilidades de entregar al fin de la vida activa una pensión que les permita vivir dignamente. Entonces es difícil, es muy difícil. Nosotros creemos que es imposible que esta propuesta de AFP estatal vaya a recuperar la confianza en el sistema, porque los únicos defensores, los únicos que pueden hacer apología del sistema de AFP son justamente quienes son propietarios de las AFP, quienes además son ejecutivos de las AFP, quienes además reciben espectaculares remuneraciones por ser directorios o directivos de las AFP. El caso a propósito de Habitat es sintomático. Habitat recientemente, el tratamiento a sus propios trabajadores ha sido francamente deplorable. Una huelga de más de 34 días donde los trabajadores tuvieron 0 reajustabilidad. Y sin embargo, sería quizás provocar una incomodidad si dijera las remuneraciones que recibieron el año pasado los directores, de los cuales el señor Klaus Schmidt es uno de ellos. Sería francamente odioso hacerlo. Pero esa es la contradicción que evidenciamos. Entonces, lejos, si alguien cree que esta creación de la AFP estatal va a venir a mejorar la imagen, están profundamente equivocados. Estamos en 2 Chiles distintos.
Y yo lo único que constato después de escuchar la intervención es que vivimos en mundos diametralmente opuestos, ni siquiera con matices, son diagonal, yo diría, son mundos irreconciliables, mundos que no tienen absolutamente nada que ver. Nosotros vivimos, y lo único que tenemos razón es en que efectivamente gran parte de la causa que explica el deterioro de las pensiones en el mercado laboral nos venimos a encontrar después de 32 años con que los defensores de este modelo económico reconocen que el mercado laboral chileno es tremendamente precario. La exagerada flexibilidad que permite todo tipo de contratación, todo tipo de salario, incluso por debajo del ingreso mínimo. Condiciones paupérrimas en las que vive más del 75% de los trabajadores chilenos, que tampoco dicen esa información, recibe ingresos inferiores a los 350.000 pesos. Entonces, con ese nivel de ingreso, cualquier sistema colapsaría en términos de garantizar pensiones dignas. Entonces, la pregunta con sentido es, ¿qué sistema? Si es el sistema de ahorro forzoso, individual, de capitalización individual, o un sistema de reparto solidario como el que planteamos nosotros, el que mejor enfrenta un mercado precario como el existente en Chile. Y nosotros derechamente creemos que quien mejor contribuye a resolver el problema de las pensiones es un sistema de reparto, un sistema solidario, como existe en la gran mayoría de los países del mundo, y particularmente los países de alto desarrollo. Hay que desmistificar, porque las cifras siempre son manipulables. ¿Y por qué decimos esto? Porque las pensiones en un sistema de reparto permiten perfectamente que los trabajadores puedan tener apoyo intergeneracional, solidaridad intergeneracional. Perfectamente un sistema de reparto permite que los trabajadores mantengan ingresos en su vida laboral pasiva en mejores condiciones que las que perciben hoy día bajo el sistema de capitalización individual. En consecuencia, lo que nosotros venimos planteando es que hay que abrir el debate respecto del cambio estructural del sistema de pensiones. No es posible que todas las indicaciones, absolutamente todas las propuestas que se han hecho, vengan no solo a reafirmar un modelo que está, insisto, altamente deslegitimado, sino que además pretende seguir manteniendo la iniciativa privada, absolutamente privada, en un manejo que tiene que ver con la seguridad social. No es un problema de la propiedad el que va a resolver el tema de las pensiones en Chile. No es un problema de que la AFP esté en manos privadas o en manos del Estado. No es tampoco un problema ideológico, un problema práctico, concreto, material. Las pensiones hoy día no permiten a los trabajadores vivir en condiciones dignas. Insisto, el tema del mercado laboral es una de las grandes consecuencias de las bajas pensiones, de la baja cantidad de ahorro que tienen los trabajadores actualmente en sus cuentas individuales, pero ese es un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana, no se va a resolver en el corto plazo, y por lo tanto lo que mejor permite enfrentar este mercado precario es justamente las transformaciones estructurales que se requieren, no solamente en materia de seguridad social, no solamente en materia previsional, sino que además en materia laboral, porque si continuamos permitiendo que los trabajadores queden sujetos a una normativa tan flexible como la que actualmente existe en nuestro país, es evidente que los trabajadores no van a poder mejorar sus ingresos, y si no pueden mejorar sus ingresos, difícilmente van a poder tener un ahorro que les permite el día de mañana, al final de su vida activa, pensionarse con una renta o con una pensión relativamente decente. La propuesta que han hecho, y me quiero referir a eso también, la propuesta que han hecho la gran mayoría de las AFP y particularmente la Asociación de AFP es que se requiere con urgencia aumentar la edad de jubilación de los trabajadores como medida paliativa al mejoramiento de las pensiones actuales. Algunos han planteado 2, 3 años, y una medida que a juicio nuestro también va en la dirección opuesta. En la actualidad las mujeres y los hombres se están pensionando a los 64 y 68 años respectivamente, según datos de la Fundación Sol, según datos de estudios de la Universidad de Chile. Las personas prolongan su edad de jubilación porque al recibir una pensión que está por debajo del 30% del ingreso real que recibían en la vida activa, postergan su edad de jubilación. En consecuencia, aumentar la edad de jubilación no viene a resolver absolutamente ningún problema de las bajas de pensiones. Si no se incentiva mejores fuentes de trabajo para personas con experiencia, no sirve aumentar la edad
de jubilación. Según datos de del propio Instituto Libertad, que le tocó también exponer en la Comisión Bravo, señalaba que no tiene absolutamente ningún sentido aumentar la edad de jubilación si lo que ocurre en la práctica es que las personas después de los 40 años para el mundo empresarial son tremendamente viejos, pero resulta que para las AFP a los 60 y 65 años somos tremendamente jóvenes. Entonces hay una contradicción. La gente después de los 50 años no encuentra empleo, y esos son datos objetivos. Que podría perfectamente ilustrar con una lámina, y lo voy a hacer porque me parece relevante, porque esta lámina no es una lámina de nosotros, una lámina de la Fundación y del Instituto Libertad, que muestra claramente, y me interesa mucho que la vean, muestra claramente cómo después de los 50 años cae abruptamente, en el caso de las mujeres, a los 55, en el caso de los hombres, la curva de empleo. Este dato fue presentado por el Instituto de Libertad en la Comisión Bravo, y argumentaron de manera rigurosa, y hay que reconocerlo de manera muy rigurosa, que todas estas propuestas que insisten en prolongar la edad de jubilación sin resolver los problemas de la precariedad del empleo no son más que medidas demagógicas que insisten en atentar contra derechos fundamentales, que son los derechos de las personas. La exposición de los trabajadores por más periodo de tiempo en el mundo del trabajo significa muchas cosas. Significa, entre otras, a propósito que estamos con un experto en economía, perjudicar la productividad, porque ocurre que si mantenemos la gente más tiempo trabajando, se produce la famosa ley de rendimientos decrecientes. Los viejos y las viejas producen menos por una razón lógica, pero los jóvenes, justamente las personas de mayor desempleo que se ubican en la franja de los 18 a los 24 años, donde está la mayor tasa de desempleo, son los sectores que tienen la posibilidad de ser más productivos. Si nosotros prolongamos la edad de jubilación, provocamos un tapón que impide el círculo normal del empleo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las AFP nos quieren tener trabajando hasta los 70, 80 años de edad. Entonces, hoy día, el hecho de que las personas vivan más se está convirtiendo en un problema, como dijo la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Los viejos son un problema. Los viejos, y disculpen el término, son un cacho para las AFP. Son un cacho para el sistema. Y ocurre que nosotros, desde la perspectiva del sindicalismo, de aquellos que nos inscribimos en concepciones humanistas, no monetaristas, que ponemos por sobre todo como fundamento esencial de nuestra preocupación al ser humano, por cierto que los números ayudan a comprender la situación de deterioro en que está este sistema, pero en lo absoluto podrán responder a la gran problemática y a la demanda que tiene el mundo del trabajo de querer vivir tranquilamente, de querer vivir en paz. Y eso solamente se logra, a juicio nuestro, con un ordenamiento jurídico que permite el ejercicio real de derechos fundamentales que en este país han sido negados por casi 42 años y que, a pesar de las reformitas que se han hecho en los últimos años, no logran situar al mundo del trabajo en condiciones de igualdad frente al mundo del capital. Entonces, estamos frente a una contradicción, insisto, de carácter prácticamente irreconciliable, antagónica total, porque no es posible que el mundo lo estemos mirando con paradigmas tan contrapuestos que hacen suponer que con un poco de reforma esta cosa puede mejorar, y con miradas desde el mundo del trabajo que nos hacen a nosotros concluir que mientras no se mejore este sistema, lo único que estamos haciendo es justamente prolongar el calvario que sufren nuestros compatriotas al recibir una pensión tan miserable como la que reciben. Entonces, la prolongación de la edad de jubilación es un despropósito. Además, es contracíclico. Una propuesta de permitir la jubilación a los 60 y 65 años, tal cual está en la actual legislación, mejora la demanda agregada. Siempre ponemos como ejemplo el problema español. España, que se nos dice permanentemente que es un país que está en crisis. Nosotros sostenemos la tesis inversa: un país que está en crisis no por los sistemas de seguridad social español, está en crisis porque los bancos prácticamente se robaron todo, y lo dijo, no lo digo yo, lo dijo el presidente del Banco Europeo. La crisis española es crisis producto de la especulación de los bancos. Entonces, España ha podido hacer frente justamente al problema de liquidez interno, justamente porque tiene una tasa importante de trabajadores que tienen demanda, consumen, y por lo tanto permiten que la caída
sea mucho menos violenta, a diferencia de los regímenes sustentados en la capitalización individual como ocurrió el año 2008, que siguen los cursos de la crisis y nos permitieron o provocaron en el caso chileno la pérdida de 2.000 o de 28.000 o 30.000 millones de dólares. Eso nos explica. Los regímenes de capitalización individual exponen innecesaria, injustificada e injustamente a los trabajadores, que son los propietarios de esos recursos, a vivir una vida indigna al final de su vida laboral. Y por último, en el caso de la extensión de la jornada, nos parece a nosotros, y tiene que ver con lo que planteé respecto de la concepción humanista, vivir decentemente a los trabajadores. Ahora, ¿por qué nosotros pensamos, y en esto extrañamente tenemos algunas coincidencias, nosotros no creemos que el FP estatal venga a resolver el problema, obtener una comisión inferior a la que está empezando a cobrar Plan Vital a partir del mes de agosto es prácticamente marginal, pero tiene que ver con el ingreso real, no tiene que ver con las pensiones, porque ese tema no afecta la cuenta de ahorro individual. Y nos preocupa además que en el propio proyecto la presidenta señala que hay que hacer modificaciones estructurales en el plano legislativo, porque si se impide a la AFP estatal poder invertir en recursos de organismos públicos, ya sea la Tesorería General de la República o el Banco Central, efectivamente sería un proyecto inviable, si no hay cambios legislativos. Entonces, si se va a avanzar en la dirección de cambios tan estructurales que va a permitir por primera vez después de tantos años que una empresa del Estado pueda hacer inversiones en empresas relacionadas, bueno, ¿por qué entonces no avanzar y abrir el debate a una transformación estructural? Nosotros queremos plantear derechamente a los diputados, respetuosamente, que así como se ha escuchado a tantas organizaciones en la Comisión Bravo, nosotros siempre nos preguntábamos, bueno, expusieron tantas comisiones, pero también vale la pena preguntarse cuál es el grado de representación. Está bien que los académicos expongan, nos parece muy legítimo, pero también nos parece legítimo que expongan las organizaciones reales. Expuso la Fundación Jaime Guzmán, una fundación, entendemos, una corporación privada, legítimamente tiene el derecho, pero en esa materia nos preguntamos con legítimo autoridad, ¿por qué tendría, por ejemplo, que tener más autoridad la voz de ellos que la autoridad, por ejemplo, de la ANEF, del Colegio de Profesores, del Colegio Médico, del Colegio de Enfermeras, de todas las organizaciones gremiales y sindicales que pusieron, todas, absolutamente todas, manifestaron su rechazo a la AFP estatal y su rechazo a seguir manteniendo este sistema de ahorro forzoso? Entonces lo que decimos, estamos en condiciones de que un poder del Estado, en este caso este Congreso, escuche la voz del pueblo, escuche la voz de quienes son realmente los propietarios de estos recursos, y no de quienes administran, y no de quienes se han, yo diría, beneficiado, porque efectivamente las AFP están dentro de las industrias que más rentan en este país, de las que más rentan, y me refiero que más rentan a los propietarios de las AFP. Entonces, ¿por qué no escuchar la voz del pueblo, insisto, de los trabajadores, y abrir el debate para avanzar hacia un sistema distinto? Nosotros queremos un sistema de seguridad social, insisto, de seguridad, y la seguridad es la antípoda del riesgo, es la antípoda de la especulación, y en consecuencia nos parece prudente que esta comisión tome en consideración estos antecedentes. Nosotros vamos a hacerle llegar la propuesta que hicimos, que expresamos a la Comisión Bravo. Traemos una carta a los diputados donde estamos planteando retirar el proyecto de AFP estatal, en tanto la Comisión Bravo no se pronuncia respecto a las modificaciones que van a proponer al Ejecutivo. Nos parece un contrasentido que mientras la Comisión Bravo ha escuchado una cantidad importante de instituciones y de personalidades, paralelamente se esté llevando adelante este proyecto, que puede ser contradictorio incluso con la resolución que emita la Comisión Bravo. Entonces, por eso pedimos formalmente y respetuosamente a esta corporación el retiro de este proyecto, en tanto la Comisión Bravo no emita su pronunciamiento. Quiero finalizar señalando lo siguiente. Nosotros nos formulamos, después de escuchar también las intervenciones de todos los, de casi todos, porque son 70 y tantas las presentaciones que se hicieron en la Comisión Bravo, de los distintos expositores, y concluimos con que solamente se puede mantener este sistema sobre la base del uso de la fuerza. Y quiero ser muy cuidadoso con los conceptos. Cuando digo el uso de la fuerza,
no me refiero a la fuerza física, solamente a la fuerza normativa que se ejerce sin la plena participación democrática de nuestro pueblo. Y lo decimos así de claro. Cuando una sociedad persiste y se empeña soberbiamente en intentar mantener un sistema que cuenta con el desprecio, el descrédito y la antisimpatía de una gran mayoría del pueblo, se expone a sufrir las consecuencias de ser derribado estructuralmente. A eso aspiramos los trabajadores chilenos, a derribar un sistema que fue impuesto sin nuestro consentimiento, a derribar un sistema que solamente ha permitido que algunos señores se lucren permanentemente mirando de espaldas a quienes reciben una pensión miserable permanentemente. No se dijo aquí, cuando se proyectó y se promulgó el decreto ley 3500, yo ya era dirigente sindical y me tocó discutir con José Piñera. Y ocurre una de las grandes argumentos, sofismas finalmente, era que el Estado iba a dejar de transferir recursos públicos a la previsión. Bueno, después de 32 años nos damos cuenta que el Estado no solamente dejó de transferir, sino que está pagando más del 60% de las pensiones en este país, lo que nos parece a nosotros una insolencia. Entonces, queremos plantearlo formalmente, no queremos más AFP, queremos un sistema de previsión sustentado en los principios tradicionales de la seguridad social, la entendemos como un derecho fundamental que la propia OIT reconoce, y sería bueno que esta comisión revisara las intervenciones de los personeros de la OIT, que en definitiva han planteado críticas estructurales. La propia ex superintendente del gobierno del señor Piñera y del primer mandato de la presidenta Bachelet, Soledad Bernstein, terminó concluyendo su intervención que había que avanzar ahora rápidamente hacia un sistema mixto. Es decir, una persona que defendió a ultranza el sistema privado de capitalización individual terminó finalmente por el peso de la realidad cediendo a esa suerte de dogma, porque tampoco se trata de ideología la defensa de un sistema de seguridad social, sino que se trata efectivamente de un tema de sobrevivencia. Los trabajadores, y yo represento un sector que no es efectivamente el más pobre, son el sistema financiero. Aquí atrás tengo un compañero que representa a los trabajadores del cobre, que tampoco son los más pobres, los trabajadores del sector público tampoco son los más pobres, y la FEMPRO, los profesionales de la salud, tampoco somos los más pobres de este país. Estamos por encima de ese 75% que gana rentas miserables, y sin embargo tenemos a nuestros representados que cotizan con una tasa de densidad del 100%, quiero decirle que los bancarios tienen cotizaciones 100%, y las pensiones de gente que lleva 30 años trabajando, 30 años, mujeres, están condenadas a pensiones que no van a alcanzar a llegar al 45% de su tasa de reemplazo, en el mejor de los casos. Si ese caso ocurre en la banca y ocurre en el cobre, ¿qué podemos esperar entonces para el resto de los trabajadores chilenos? Nada, absolutamente nada, sino que seguir viviendo con un sistema que justamente beneficia a unos pocos y perjudica a la gran mayoría de chilenos. Y es por eso que les pedimos, insisto, responsablemente que esta institución, esta corporación retire el proyecto y le pida al Ejecutivo retirar el proyecto, y les vamos a dejar copia de la carta. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, don Luis. Ha sido clarísima su intervención. Entiendo yo que el Cristian Palma, don Luis Salsalido, María Nueva, respaldan plenamente, ¿cierto?, la exposición que ha hecho don Luis en su calidad de secretario general. Si después del debate quisiera alguno hablar, yo no tengo ningún problema. Vamos a darle la palabra a don Rodrigo Pérez Maquena, en representación de la Asociación de AFP, para después abrir una ronda de consultas y comentarios. Señor Pérez, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad nosotros tuvimos la oportunidad de